y fui la primera mujer ingeniera en Centroamérica en tener un puesto como supervisor en los procesos de azúcar. Pero muchas veces también me tocó vivir en las plataformas. Y esa sí es otro nivel, porque me gusta saber a detalle el proceso que hay detrás de un producto. Pues en este caso ocurría lo mismo. Bienvenidos a B2B by Perspectiva. Hoy tenemos una invitada muy especial, María Elena. María Elena, te agradecemos muchísimo venir a compartir sobre tu historia, qué has hecho, la pasión que realmente has desarrollado por las mismas vivencias, porque me contaste bastante sobre tu vida y realmente conoces casi el mundo. Viajando en diferentes circunstancias, y creo que va a ser un buen podcast platicando un poquito sobre los probióticos, cómo surgieron, cómo surgió esa idea y todas las personas que lo están buscando, porque ahora es un tema, ¿va? Ahora es el tema. Exacto. Pero muchas gracias por estar acá, María Elena. Muchas gracias, Fabián, por la invitación. Súper contenta de estar aquí y pues compartir un poco de cuál ha sido mi camino estos 9 años ya. Ah, buenísimo. Mira, María Elena, ¿cómo, según yo entiendo, tú estudiaste ingeniería en alimentos? Ingeniería química. En ingeniería química. Con muchísimo interés en alimentos, eso sí, pero soy ingeniera química. Y de alguna forma, ¿cómo surgió la pasión por estudiar ingeniería química? ¿Qué era lo que te llamaba la atención? La transformación. Creo que a mí me encantan los procesos de transformación, me encanta entender si estoy comiendo o consumiendo, utilizando algo para mí. Me apasiona saber qué hay detrás de eso, cómo se hizo, cómo se formuló, y eso es lo que es ingeniería química. Es tener materia prima, transformarla de una forma lo más eficiente posible en un producto final que eventualmente vas a vender, ¿verdad? Sin embargo, dentro de la ingeniería química siempre me gustó mucho más el área de alimentos, porque en general a mí siempre me ha gustado estar sana, o sea, solo me gusta sentirme bien desde muy joven. Entonces me ha interesado hacer algún tipo de actividad física, deportista tampoco soy, pero mantenerme activa, comer sano o lo más sano posible, según he ido aprendiendo con los años. Y en la parte de ingeniería de alimentos, pues los 2 trabajos principales que tuve aquí en Guatemala, después de haberme graduado, fueron en industria de alimentos y me fascinó como ver ese proceso de transformación, ¿verdad? ¿Y qué fue tu inspiración para estudiar ingeniería química? Creo que de alguna forma, no sé, querías ser como alguien o cómo te mirabas. Creo que parte de mi forma de ser es que me gustan los retos, me gustan las cosas que son poco usuales o difíciles. Y te estoy hablando, yo empecé la U en el 99, entonces no eran tantas las mujeres que se metían a ingeniería química. Ingeniería en alimentos, por ejemplo, era principalmente de mujeres. Como por ejemplo la carrera de nutrición, que también me llamó la atención en su momento, o diseño gráfico, son carreras, sobre todo en ese entonces, principalmente para mujeres. La ingeniería química, yo honestamente me imaginaba en un laboratorio con bata y lentes o con botas industriales y casco. O sea, eso, o sea, no hubo una persona, tal vez en particular, digamos, en mi familia, no es que hubiera un ingeniero cercano, por lo menos, sino que me gustaba esa idea del reto de una mujer en una industria. Esa era como mi idea. Me imagino que, digamos, cuando estabas estudiando, la mayoría eran hombres. En ese entonces era como 35% mujeres y el resto hombres, pero los trabajos que yo tuve, era yo la única mujer. Primero trabajé, viví 3 años en la costa, en el Ingenio Pantaleón. Es un mundo de hombres, o sea, es más, Sí, cuando a mí me ofrecieron la plaza laboral como un premio de la Fundación Pantaleón por excelencia académica en la del Valle, como ingeniera química, yo dije, en serio, una mujer puede trabajar en un ingenio, porque pues, no lo pensé ¿Cómo como fue esa ingeniera, experiencia? quiero decir. Llena de caña Me encantó. Calor, evidentemente, es vivir en el ingenio, ¿verdad? Es no solo llegar a trabajar a tu oficina, aunque al inicio mi trabajo fue más de oficina, en el sentido que yo fui contratada junto con 2 mujeres más,
para implementar la norma ISO 9001 cuando Pantaleón se estaba certificando para empezar a exportar azúcar y todo. Pantaleón siempre ha liderado mucho en esa parte. Y yo pues recibí capacitaciones en control de calidad, en implementación de normas de calidad en alimentos, que era ya algo que me encantaba, pero era vivir en un entorno de hombres. Y era tanto mi interés por la parte de la producción que yo me iba a meter al ingenio, o sea, a la planta. O sea, te metiste ya a las zafras y ver cómo... Sí, pero sí. Primero desde fuera. Entonces Ajá. yo vivía, 2 años viví como al ritmo de las zafras, pero con trabajo de oficina. Pero yo siempre le hablaba a las personas, a los hombres, ¿verdad? Los ingenieros de producción, yo les decía, mucha, métanme, llévenme a conocer, quiero ver cómo es adentro. Y como pues era empleada, me ponía mi casquito de visitante, botas industriales, eso sí, e iba como a visitar, ¿verdad? Ver el proceso de la caña, me lo explicaron y yo así como fascinada. Y creo que el gerente de producción en ese entonces lo vio y entonces en una zafra me dijo, mira Marilena, le quiero ofrecer una plaza aquí en la producción de azúcar. Y fui la primera mujer ingeniera en Centroamérica en tener un puesto como supervisor en los procesos de azúcar. Y lo viví durante una zafra, o sea, un año completo, que son 6 meses de zafra, 6 meses de mantenimiento de equipo. Y fue duro, obviamente, por distintas razones que ya te explico, pero a mí me encantó. O sea, me encantó ir con un radio, mi camisa, mis botas, el casco, ser la única mujer ahí. Las otras mujeres eran las que recolectaban muestras, por ejemplo, para llevar al laboratorio microbiológico y hacer análisis de los distintos estados del jugo de caña, de la melaza o del azúcar final, pero no haciendo turnos, ¿sabes? Con todos, habían 5 ingenieros a cargo cada turno y nos coordinábamos según el proceso. Me fascinó. Fue un poco difícil, sí, porque era una parte muy técnica, pero soy como muy disciplinada. Me quedaba horas adicionales para entender, resolvía dudas, hacía mis diagramas porque sentía, era una gran responsabilidad tener las 8 horas de turno a cargo, uno de los ingenios más grandes de Guatemala. Ajá. Y fue muy bonito, fue muy satisfactorio. También, imagina, yo tenía ahí 25 años, 26 años, perdón, y yo trabajaba con hombres que tenían 25 años de estar trabajando ahí y que viniera una patojita como a ser la responsable de darles instrucciones, muchas veces era así como, o sea, no te voy a hacer caso, pues a mí que me lo diga un hombre. Y sí me tocó vivirlo, no me lo decían de esa forma, pero uno lo siente, no están acostumbrados a que una mujer venga y les dé una instrucción o que esté trabajando pues de la mano con ellos, ¿verdad? Porque yo aprendí mucho de ellos, pero yo sí lo notaba cuando entraban hombres igual de mi edad, jóvenes, a ellos directamente, ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Sí. Yo siempre fui María Elena. Muy pocas personas en realidad llegaron a llamarme ingeniera, con lo cual yo no tenía problema, pero voy a esa dinámica que es muy diferente, ¿verdad? Que tal vez ahora ya ciertas industrias están más acostumbrados a ver a mujeres en roles que tradicionalmente no se veían, por ejemplo, industria azucarera. Ni digamos, ya después te cuento cuando me fui a la industria petrolera. Pero de alguna forma tenías que liderar tu equipo y ellos tenían que seguir esas condiciones y realmente cumplir con tu objetivo. Exacto, porque al final a la que pedían las cuentas finales era a ti. O sea, la responsabilidad del turno era mío. Entonces fue un gran reto para mí, pues, porque en realidad 25, 26 años fue una gran responsabilidad y hubo muchísimo aprendizaje. Mucho aprendizaje, no solo quiero decir técnico o ingenieril, sino de carácter, ¿verdad? Y decir, bueno, no, o sea, yo estudié para esto y si me tengo que esforzar el doble porque las mujeres tal vez traemos dones para entender ciertas cosas más de creatividad, artísticas, de una forma más espontánea, la parte técnica yo no lo niego, no era fácil, pero tengo disciplina. Y siempre me he creído lo suficientemente inteligente como para llegar a entenderlo, aunque me tenga que esforzar un poquito más, leer más, me recuerdo que ponía post-its en todas las tuberías porque eran mundos, marañas de tuberías y decía, Dios santo, yo aquí ¿cómo entiendo cuál es la válvula? Pues yo dibujaba, me iba con los planos y ponía post-its y masking tapes, va en esta dirección para yo ir aprendiendo, ¿verdad? Y eventualmente la gente lo fue viendo, ¿verdad? O sea, fue viendo que sí había ese esfuerzo y me tocó ganarme, ¿verdad? No solo de entradita el ingeniera, sino ganarme trabajarlo de esa forma. Sí, de alguna forma, digamos, imagino que era como un doble esfuerzo de tu parte. De alguna forma, sí.
Porque si hubiera sido un hombre, hubiera sido más fácil, pero tú Ujú. tenías que hacer como un trabajo perfecto. Sí, exactamente. De alguna forma sí sentía, porque si no el fallo era, no, como te digo, no es que haya tenido algún problema o que me hayan dicho, usted por ser mujer no se lo Ajá, creo, pero uno sabe que va por sí, ahí y claro. uno observa. Como te digo, a veces llegaban todavía no graduados de ingeniería a hacer sus prácticas y a ellos ya les decían ingeniero, ¿verdad? Ajá, Entonces es como, bueno, así funciona. Pero está bien, yo no tengo problema con eso, al contrario, no. creo que eso me decía así como, wow, y yo estoy aquí, qué chilero este reto. En realidad les voy a demostrar y me voy a demostrar a mí misma que puedo, que en lugar de ser esto un obstáculo, es materia para trabajar, mejorar e ir viendo yo cómo navegar en este ambiente. Porque, como por eso decía al principio, yo creo que en el fondo los trabajos que he tenido es porque a mí me gustan los retos, no me gustan las cosas fáciles, sino, ¿verdad? Tener que tener esos retos, no solo del trabajo en sí, sino tal vez en este caso también el entorno laboral. Y veo que tu personalidad es como que no lo absorbes la negatividad y lo haces para un lado y seguís Ujú. con lo que toca hacer. Hoy lo puedo verbalizar de esa forma. En ese entonces no te habría dicho eso, ¿verdad? Uno lo va entendiendo con los años, con las terapias y todo lo que uno va entendiendo sobre sí misma, pero nunca eso fue razón para mí para detenerme. También creo que tiene que ver con la forma en que me formaron mis papás, ¿verdad? Yo tengo 2 hermanos y nunca hubo ese rol de que por ser mujer tú no puedes hacer esto y los hombres sí. No, todos hacíamos cosas en la casa, todos nos dieron la oportunidad de Ujú. estudiar y elegir nuestras carreras, ¿verdad? Y siempre me dijeron, nosotros te vamos a apoyar en lo que tú quieras hacer, pero hazlo bien, hazlo con calidad. Y si te toca esforzarte, te vas a esforzar. Y si eso es lo que te gusta, te gusta. Y si te das cuenta que no, no importa. Te vas entonces en otra dirección, ¿verdad? Pero digamos, cuando tuve que elegir la carrera, yo estaba ya al final en bachillerato, ¿verdad? Decidiendo si era diseño gráfico o ingeniería. Ajá. Las dos, la verdad es que me encantaban. Pero sí, tú preguntabas hace rato si alguien me inspiró. Tenía un profesor, mi profesor de física fundamental, él era ingeniero químico, o sea, él ya se había graduado, él ya estaba trabajando y me recuerdo una conversación que tuvimos donde yo le decía, pero ¿usted qué trabaja? O sea, cuénteme qué hace un ingeniero químico. Y me contaba de a nivel de industria. Y yo decía, sí, esto es lo mío. O sea, esto definitivamente me llama mucho más la atención que, que la parte artística, que me habría gustado cultivarla más, tal vez más adelante, pero sí ganó, digamos, es la parte ingenieril. Me atrajo más ese reto, ¿verdad? El verme, y además me encantan los números, o sea, me encantaba Sí. mate, me encanta química, como te decía, me encanta ver los procesos. Cuando estaba en la carrera, los laboratorios de físico-química, de hacer experimentos, de medir, de hacer cálculos, ecuaciones, me fascinaba, así de fácil, no hay otra, me encantaba y también siempre fui a la que buscaban para dar alguna explicación, que los cuadernos estaban así como todos nítidos, de colores, y me encantaba tenerlo así, puro, O puro sea, al librito. final estabas como que estudiando tu sueño. Sí, 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 sí. No, no era algo que tenía que haber estudiado porque mis papás me dijeron. No, yo No. lo elegí y en el camino me di cuenta que me encantaba. Sí, sí, porque también pude haber decidido decir después de 2 años, es como, no, esto de plano no, o tal vez me voy a ingeniería, no sé, industrial Ujú. o alguna otra cosa, no. Sí dije ingeniería química, me encanta. Y me encantaba que la ingeniería química aplica a cualquier proceso, porque puedes trabajar en telas, en pinturas, en acero, o En sea, en farmacéuticas, farmacéutica, en lo que sea que se transforme, en alimentos, en cosméticos, en en materiales de cosméticos. construcción, Ajá. ajá. Y luego ya cuando nos graduamos, pues cada quien fue agarrando su rama, ¿verdad? Pero a mí siempre me gustó la parte de alimentos. Entonces yo desde que hice prácticas en la empresa más grande para hacer frituras, pues Ujú. comida frita como Tortrix, Doritos, etcétera. Y desde el punto de vista ingenieril me fascinó. O sea, es como, wow, la primera vez que entré a una industria Ajá. grande y veo los transportadores neumáticos aéreos y las planchas freidoras con Y una todo sale banda, así tan todo ordenadito. sale tan ordenadito, pero aquí es donde he de mencionar, cuando uno ya ve la industria de alimentos, el core, la parte interna, fue donde mi lado saludable se dio cuenta,
algo de esto no me agrada del todo, ¿verdad? El ver cuál es el detrás de la industria de alimentos es vender y es producir masivamente para generar, lo cual es perfectamente válido. Como ingeniero, esa es tu misión, ser eficiente, bajar costos, producir algo que enganche a tu cliente, a tu consumidor y seguir vendiendo. Lo triste es que estamos hablando de alimentos, ¿verdad? Entonces, al cumplir las características que mencioné antes, por lo general van siendo alimentos no nutritivos, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Pero en ese entonces, pues yo solo, mi parte de ingeniera estaba fascinada con la producción y la otra parte mía, más consciente en la salud que yo quería esforzarme por tener, decía, bueno, esto me gusta, pero no me lo voy a comer. O sea, esto me gusta a nivel de ingeniería, pero no es algo que yo desee consumir de forma regular. Y eso fue la parte de las prácticas. Sí. Entonces, prácticas, te fuiste al tema de una empresa de azúcar, una fábrica. Pero lo que me parece tan curioso, que venís de azúcar a petróleo. ¿Cómo fue ese salto de algo tan abismal, diferente? Y ahí empiezo a ver, o sea, sí te arriesgas y me imagino que no sabías mucho del tema de petróleo. Nada, porque Guatemala no es un país petrolero. Guatemala es un país azucarero, por ejemplo, sí. ¿No? Entonces, tampoco es que supiera mucho de azúcar, pero en un ingenio azucarero se aplican todos los procesos industriales que un ingeniero químico estudia. Sí, me imagino que del azúcar se puede sacar otro tipo de producto y va a sus derivados que produce la caña, ¿eh? Sí, y más bien es, por ejemplo, va desde la parte agrónoma o agrícola, que también me tocó aprenderla y verla, ¿verdad? O sea, irse a meter a los cultivos de caña, entender cómo es los distintos tipos de corte. Eso me pareció lindo, no es lo mío, pero me pareció muy linda la oportunidad de, al haber vivido en el ingenio, poder haber visto todo eso y convivir con los gerentes de agronomía y que te explican cómo es que se planta la caña, cómo son los ciclos de crecimiento de la caña. Y bueno, la parte de ingeniería es desde que entra la caña ya cortada, súper sucia porque viene del campo, el proceso de lavado, el proceso de extracción del jugo, que es un jugo que tiene suciedad de alguna forma, y todos los procesos industriales para irlo limpiando, para evaporar el agua, ya dejamos una miel, seguimos evaporando, centrifugando, se genera una melaza, luego de eso ya llegar al cristal perfecto de azúcar, o sea, es como un proceso, me encanta eso, me encanta ver así como a detalle. O sea, de algo tan feo, digamos, algo tan puro. Tan sutil y puro, exacto, a un cristal perfecto que hasta se tenía un aparatito así para verlo, es como, wow, la sacarosa perfectamente formada, que es el azúcar blanco, ¿no? Sí. Y entender también, pues, qué es la panela, el azúcar moreno, cosas que morena que uno normalmente consume en su día a día y que tal vez no se detiene mucho a pensar de dónde viene, solo sabemos que viene. Pero ¿cómo llego al petróleo? Fíjate que yo siempre quise irme a estudiar, vivir a Europa. Siempre, y yo lo tenía así como muy determinado. Dije, lo tengo que hacer. No, mi papá, agradezco muchísimo, los dos me apoyaron cubriéndome la carrera, ¿verdad? Entonces yo no tuve que trabajar mientras estudiaba, sino que empecé a trabajar justo al graduarme. Y después cuando le planteé a mi papá la opción de la maestría fuera, pues me dijo, mira, yo no te puedo ayudar con eso, es demasiado dinero. Y yo entendía perfectamente, dije, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Verdad? Yo ya había ahorrado un poco trabajando en el ingenio, pero ni la cuarta parte de lo que en realidad uno necesita para costearse una universidad y la vida. La vida, ¿dónde vas a vivir? Ajá, el boleto, el transporte viviendo allá, tu comida, o sea, todo. ¿Cuánto tiempo de vida vas a tener con el dinero que vas a llevar? Sí, exactamente. Entonces dije, no, vamos a hacer algo. Entrémosle a aplicar a becas. Y empecé a investigar, CG Plan, Fundación Carolina era la otra opción, y apliqué a Fundación Carolina y obtuve, de hecho, 2 becas. Todavía pude escoger cuál de las 2 maestrías hacer. Y me decidí al final por la que se llama Maestría en Desarrollo Sostenible, Procesos Industriales y Desarrollo Sostenible, en la Universidad del País Vasco, o sea, en el País Vasco, en el norte de España. Y yo cuando miro en una beca, todo incluido, o sea, todo, hasta el boleto. Solo tuve que dar, no sé,
la inscripción de la matrícula, si no estoy mal, que era no más de 300 euros, y luego todo lo demás estaba cubierto. Entonces, a raíz de eso es que yo renuncio del Ingenio en el 2008 y me voy un año para el País Vasco. Y mis papás así, ¿y aquí qué pasó? ¿Te vas otra vez? O sea, me fui. O sea, nunca estabas en la casa. Sí, básicamente. Nunca estaba en la casa porque mientras vivía en la costa descansaba día y medio, era el descanso. Casi nunca los fines de semana por la zafra, ¿verdad? Sino entre semana. Y así también fue que pues fui perdiendo de alguna forma mis círculos sociales, ¿verdad? Porque 3 años viviendo en la costa y no viniendo los fines de semana, Sí. me perdí bodas, me perdí de todo. De mis amigos, ¿verdad? Que se empezaban a casar también en esos años. Luego pues me voy un año, estudio fuera, la maestría pues estuvo muy bonita, ni digamos la experiencia de haber vivido en Europa. Yo conocía un poquito de Europa, había viajado una vez antes con unos amigos, pero yo lo que quería era vivir la experiencia. Sí, querías hacer tu súper, querías Exacto, perderme en el metro, parque. quería viajar y al haber tenido la beca completa, mis ahorros estaban ahí. Entonces dije, wow, además de todo, ahora tengo dinero para viajar un poquito más. Creo que también siempre he sido muy aventurera, me encanta viajar. Me encanta conocer y conectar con gente, a pesar de que soy como bastante introvertida, tímida, pero aunque no hable, me gusta vivir en medio de la gente en otras culturas, ¿verdad? En otras formas de vida. También ahí, pensándolo, conocí, no es lo mismo ir de vacaciones a España 3, 4 días y comer lo que haya en un restaurante, McDonald's o algo así, que vivir ahí y ver cómo come la gente de ahí. Tan diferente. O sí, sea, ir a comer a los bares o sí, a los conocer la dieta mediterránea, pequeños. ¿verdad? Que hoy día es de las que se recomiendan a nivel mundial como las dietas más sanas. Y pensar como yo vivía ahí comiendo eso un año y no sabía lo maravilloso que era. Cerquita, sí, estuve en Valencia. Como estuve un año, la verdad es que viajé bastante dentro de España. También los meses que estuve ahí, pues tuve un novio español, que él súper lindo, me llevó a conocer muchos lugares en España. Y pues bueno, tenía una amiga mexicana también y nos íbamos como los tres así de fin de semana a pasear, entonces sí pude conocer ahí bastante bonito, pero principalmente el norte, ¿verdad? Porque Bilbao, yo vivía en Bilbao y nos quedaba muy cerca San Sebastián y todas las playas de la costa del norte de España. Visitar industrias también en España fue otra cosa, porque era el estudio, luego tuve que buscar un proyecto de graduación, ¿verdad? Y ejecutarlo, diseñé un tambor para clasificar grava y arena en una industria que extraía piedras, las molía y las tenía que ir clasificando por tamaño. Y lo hacía como con tamices que se movían de esta forma. Según el peso. Según el peso, pero era más eficiente, ese fue mi proyecto, hacer una operación más eficiente a través de diseñar un tambor giratorio que hacía más rápida la operación. Y lo clasificaba en 3 tamaños. ¡Qué chilero! Ese fue mi proyecto de graduación. Entonces, lo mismo, bueno, ella tenía 28 años, pero me fui literalmente así a tocar una puerta. Hola, soy de la Universidad del País Vasco, a buscar un proyecto, ¿no? Porque tenía que buscarlo, no es que la U te lo asignara. Te daba como un listado de empresas y cada quien tenía que ir a ver y dónde te daban la oportunidad y luego ya ajustarte a los horarios y todo. Entonces, también trabajar en un entorno de personas, pues en este caso eran vascos todos, españoles. Fue muy lindo, pues me gradué. Después de eso, en realidad mi sueño era conocer Italia. Yo tengo, ¿cómo se dice? Pues soy la 5ª generación de algún italiano que llegó a Guatemala. Entonces creo que ese poquito que hay en mi sangre siempre me llamó. Entonces con mis ahorros hice mi sueño realidad y después de graduarme me fui para Italia. Me fui a vivir 3 meses. Sí, tenías que ir a sentirte... Sí, tenía que estar ahí y me acogió una familia hermosísima. Entonces no solo fui a Italia, viví con una familia italiana durante 3 meses, fue hermoso. O sea, esos 3 meses del 2008, perdón, fueron preciosísimos y lo mismo, ver la cultura. Yo con ellos aprendí a cocinar muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que quería era aprender italiano o practicar, porque yo ya hablaba bastante italiano. Practicar, vivir con ellos. Esas personas jamás las vi comiendo un ultraprocesado. Nunca en la vida, porque también eran personas de 60 años con la mamá de uno de ellos, que tenía como 80 en ese entonces.
Y tenían su huertito, e íbamos a traer los tomatitos, la albahaca, ellos hacían la pasta desde cero, íbamos al Ajá. molino a traer la harina, porque también eran señores jubilados, pues, pero me contaban, ¿verdad? No, es que nosotros toda la vida, desde que nos casamos, la época de los hongos, vamos a recolectar los hongos, aquí está nuestra deshidratadora, deshidratamos hongos para todo el año, tenía un como gabinete la señora Kiara, de conservas de tomates que ella preparaba con Para albahaca sus para todo el salsas. año. Y yo así como qué cosa tan bella. O sea, por ejemplo, yo ya había ido a Estados Unidos. Cuando uno va a Estados Unidos es todo lo contrario, ¿verdad? Es Claro. aprender y, digamos, disfrutar la variedad de comida, pero comida rápida, comida ultraprocesada, Sí. hiperpalatable. Todo lo contrario, o sea, nadie cocina en su casa, menos hoy día, o sea, muy, muy, muy pocas personas. Mientras que en Italia, a pesar de que estaba en una ciudad Y siento que en relativamente grande, Europa el tiempo es más lento. es más lento. Poco a poco se va perdiendo, ¿verdad? Con la Ajá. globalización, pero sí. Pero Yo estuve en Padova, que es a 10, 15 minutos en tren de Venecia, o sea, es muy cerquita también del norte de Italia, y para mí fue una cosa divina. Ir todos los miércoles, ir al mercado, íbamos a la lechería a traer la leche fresca y la señora hacía su queso, ¿no? Yo todos estaba con sus hombrecitos enamorada. Entonces yo y te decía, saludaban. esto es lo que yo quiero, o sea, sí se puede. Y luego con los años uno entiende, bueno, por eso es que esta gente vive más sana Claro. versus otras culturas de la comida rápida, del estrés, del trabajo, time is money, se enferma, ¿verdad? Por querer generar, básicamente, dinero. Y bueno, esa fue mi experiencia en Italia. Regreso a Guatemala en el 2009, como bueno, hola, ya me gradué. Y tus papás Vamos a esperándote buscar acá. trabajo otra vez porque ya no tenía el ingenio, ¿verdad? Que era mi último trabajo. Y a todo esto, pues ya con mi papá, él había estado tan lindo buscándome como posibles trabajos aquí en Guatemala. Y habíamos empezado juntos, ya había creado yo mi currículum, mi LinkedIn también y aplicando a distintas empresas aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero había una que no publicaba su nombre, solo los requisitos, y yo cumplía todos los requisitos. Era cualquier grado de ingeniería, que hablara inglés por lo menos nivel medio, de preferencia una maestría, con disponibilidad para vivir en el extranjero, y creo que eso, básicamente. Y yo así como, ok, tengo todo, ¿verdad? Acabo de venir del Acabo de venir extranjero. y disponibilidad tengo totalmente. Entonces apliqué, bueno, me llamaron de varios trabajos, nos llamaron de este en particular al lobby de algún hotel aquí en Zona 10 y éramos más de 100 personas, ¿verdad? Yo así como, wow, ¿qué será esto? Y ahí llegó la persona, el gerente aquí de Guatemala, de una empresa que se llama Schlumberger, que es la empresa multinacional de servicios a pozos petroleros, de servicios de ingeniería a pozos petroleros. Y ahí pues dieron una presentación gigantesca, explicaron esto es Schlumberger, es una compañía originalmente francesa, pero que se ha ido expandiendo, existimos desde bla, 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 cubrimos todo el mundo, toda la operación donde hay gas natural o petróleo está cubierta. Y tenemos unas plazas disponibles, es primera vez que venimos a hacer contratación a Guatemala y tenemos plazas disponibles para trabajo de campo. Entonces ahí empezaron a dar ya los requisitos, ¿verdad? Entonces era, si tenías familia, la tenías que dejar, por lo menos unos años. O sea, Sí. te ibas a viajar solo, era para trabajar en campo, o sea, pues sí, en el campo de ingeniería, no en oficina, quiero decir, no trabajos administrativos. Y era para empezar casi que de inmediato, ¿verdad? Entonces nos pasaron un cuestionario para quienes sí querían continuar el proceso o quienes no. Y la mitad más o menos dijo que no, ¿verdad? Que no podía, que tenía familia, estudios, lo que fuera. Y yo puse, bueno, yo sí continúo en el proceso. De esos como 60 que quedamos, nos llamaron a 15 y nos tuvieron 3 días en un hotel en zona 10, simulando el estilo de vida que íbamos a tener si obteníamos el trabajo. En ese momento yo no lo entendía, después lo entendí, pero fue 3 días de simular que estamos trabajando en una industria, nos hacían literalmente ponernos el overall, decían, miren, ahorita llamó un cliente, dice que tiene un problema en el pozo, hay que resolver. O sea, estabas durmiendo a las 3 de la mañana y nos sonaban una alarma, así, alquilaron un hotel chiquito, en zona 10, donde solo estábamos los 15 participantes y los que trabajaban como parte de esto, ¿no? Del reclutamiento. Literalmente así fue. Nos llamaron a las 3 de la mañana y uno así como, ¿será cierto esto? Es como, sí, es cierto esto, un cliente está llamando, hay que ir a resolver el problema. Bueno, entonces todos salíamos a ponernos el overall,
y a trabajar en el jardín del hotel y nos sacaban tuberías y teníamos que hacer no sé, la adaptación de una herramienta que nadie conocía, pero te daban el manual. Decían, mira, aquí está el manual, ármelo en inglés. O sea, literalmente ese fue mi trabajo los siguientes años y esa entrevista era como para ver quiénes tenían las mayores capacidades, disposición de hacerlo, la personalidad de hacerlo, etc. Y de esos 15 quedamos 5. Quedamos 5, luego entonces me llamaron y me dijeron, mira, tenemos un puesto para ti, va a ser en mediciones por cableado eléctrico. Y lo que te podemos decir es que casi el primer año es de formación, son capacitaciones, tu primer curso es en París, luego te vas a ir a Aberdeen, Escocia, luego te vas para Abu Dhabi en los Emiratos Árabes, y si todo te va bien, no se puede perder ni un examen porque si no, en ese momento se termina, ya vas a capacitarte a Holanda, que sería tu país sede. Yo así, ¿dónde firmo? Ajá, me porque encantó. De alguna forma te gusta viajar. Bueno, voy a ir a París, voy a ir a... Me gusta viajar, yo no sabía nada de petróleo, porque en ingeniería, como Guatemala no es un país petrolero, hay un poco de petróleo en Petén, pero la parte de ingeniería por lo general mira la refinación del petróleo, o sea, ya se extrajo el petróleo y se hace la limpieza, ¿verdad? Sí. Para dividirlo en los distintos combustibles. Aún así fue como un pasón, ¿verdad? O sea, yo experiencia en petróleo en realidad pues no tenía y muy poco lo que pude ver en la universidad. Ahí fue empezar de cero. Y en realidad ellos pedían un grado de ingeniería porque todo es tan propio, ellos tienen su propia tecnología que nadie más la tiene. Entonces igual te iban a capacitar. Fueras ingeniero en petróleo, sí, o sea, ingeniero químico, no ingeniero electrónico. ¿Tanto la pena la experiencia porque ellos tenían su propio modelo? Lo que necesitabas era hablar inglés, porque todo era en inglés, sí, ¿verdad? Y fue otro reto también, porque claro que yo había estudiado inglés, que es muy distinto a hablar inglés, ¿verdad? Entonces, estudiarlo y ya tener que vivirlo ahí, encima de todo con un lenguaje técnico que yo desconocía, de una industria de la que no sabía nada. Si me hubieran hablado de azúcar, pues bueno, yo sé de azúcar, que ya entender el contenido en inglés hubiera sido un poco más fácil, a no saber nada, pero ni siquiera de una caja de herramientas, mucho menos de equipo grande de petróleo. El proceso del petróleo fue durísimo y la verdad es que lloraba en las noches, me desvelaba muchísimo porque yo así como solo no entiendo, o sea, me es muy difícil, ¿qué es esto? Es muy abstracto. Y la parte más difícil, creo yo, fue cuando fui a Escocia, porque encima de todo yo no entendía ese acento. Y así como tú y yo estábamos hablando, yo veía que alguien me hablaba y yo no entendía nada. Y se supone que era en inglés. Yo decía, Dios mío, no le entiendo nada a esta persona. ¿Qué me está diciendo? ¿Ves? Por el acento que tienen. Sí, que es diferente. La cosa es que eran desveladas y yo lloraba y estudiaba, pero lo logré. Lo logré, luego entonces ya tocó los Emiratos Árabes. Ahí fue más fácil en el sentido que... el idioma no es inglés, el idioma nativo no es inglés, entonces es un inglés más calmadito, ¿verdad? Sin acentos. Sí, más neutral, llamémoslo así. Más neutral, no que por eso haya sido fácil, pero fue una súper experiencia de vida, ¿verdad? O sea, conocer gente de todo el mundo. La minoría éramos mujeres, regresamos a esto, ¿verdad? Digamos, tal vez el 5% éramos mujeres, ya no yo era la única, sí era la única de Guatemala, pero no la única mujer, ¿verdad? Ya habían más mujeres. Habían, por ejemplo, muchas rusas, porque en Rusia, como hay tanto petróleo, sí, me imagino que ingeniería petrolera hay ya muchísima. Es una carrera. Es una carrera que así se llama, ingeniería en petróleo, ¿verdad? Entonces ahí se meten hombres, mujeres y todo el asunto. Y o sea, vivir 3 meses en los Emiratos Árabes fue, wow, es otro mundo. Digamos, ya conocía Estados Unidos, ya había vivido en Europa. No, llegar a los países árabes es otro universo, ¿verdad? Y ni digamos visitar Dubái. ¿Y cómo te fue ahí con el manejo con los hombres ahí? Pues a todo esto la empresa siempre nos daba formación antes de cuando era requerido. Por ejemplo, en este caso sí nos dieron como una inducción al comportamiento cultural del país. Y en el caso de ser mujeres, pues lo importante era no ir con una blusa como la que tengo ahora, ¿verdad? Sino siempre los hombros cubiertos, las rodillas cubiertas. No era obligatorio ponernos nada más que nos cubriera el rostro, solo si queríamos entrar a alguna mezquita, lo cual pues sí, como por turismo, digamos, lo hicimos. Y en el caso de quienes eran parejas, no podían agarrarse de la mano, ¿verdad? En público, quiero decir. Y pues nada más, claro que no hay venta de alcohol, sí. La gente fuma mucho, eso sí, pero... Pues nada más, digamos que era más como ese comportamiento
respetuoso hacia la cultura, pero no es que nos haya ido mal, sino a mí me pareció como súper así fascinante, interesante ir a visitar todo eso. Ahí fue donde conocí y probé por primera vez el kefir, que es uno de los productos que ahora elaboro, sin saber qué era. Yo compré en el supermercado, a mí siempre me gusta tomar café con leche. Entonces, según yo, fui a buscar al súper un Tetra Pak, 1 litro de leche, pero solo estaba escrito en 2 diferentes tipos de árabe. Ah, sí. Todo yo así, bueno, digamos que en general azul es leche leche semidescremada, o roja es roja. leche entera, démosle el bote rojo, ¿verdad? Entonces agarré el bote rojo, leche, una vaca enfrente, leche, ¿no? Cuando se la voy echando al café, esa cosa quedó obviamente horrible porque era leche fermentada. Ajá. Es kefir, pero yo no sabía que era kefir. Cuando me di cuenta dije, bueno, es como yogurt. Entonces, pues ya me lo tomé de otra forma, ¿no? Pero esa fue la primera vez que consumí kefir. Y luego, pues ellos tradicionalmente lo toman como una bebida digestiva, que sirven esta leche fermentada, la diluyen con agua, le ponen sal y cardamomo, porque como comen con muchas especias y picante, se lo toman durante la comida para que calme la digestión. Y pues bueno, claro, yo en ese entonces no lo comprendí de esa forma, pero lo pude vivir y observar, ¿verdad? De que las personas lo consumían así o en licuados, ¿verdad? Había mucha venta de licuados, como hay mucho calor, habían licuados por todas partes y estaba la opción de hacerlos a base de agua o de kefir, que era esta leche fermentada. Ajá, entonces yo pedí varias veces porque mi concepto era como un yogur líquido, qué rico, ¿verdad? Está más nutritivo y no sé qué. Ese fue mi primer encuentro. Y luego, pues, finalmente llegué a Holanda. Viví primero en IJmuiden, que es la ciudad donde estaba nuestro taller de preparación del equipo. Y ya luego en Haarlem, que es una ciudad preciosísima, a 15, 20 kilómetros de Ámsterdam. Es como Ámsterdam sin turistas, es muy, muy, muy holandesa. Y de Holanda fue duro, porque culturalmente es muy distinto dentro de Europa. Incluso es gente, como nosotros solemos decirle, tal vez muy fría, porque los italianos son un amor, son como los latinos en Europa, pero los holandeses sí son otro nivel. Entonces esa parte me costó. Son más directos. Son súper directos, pero un directo que al guatemalteco le duele. O sea, no estamos acostumbrados a que nos hablen así de tosco. Lo que pasa es que son directos. Sí, pedímelo, ya. O simplemente no quiero ir. O yo me recuerdo la primera vez que ya estaba en Holanda, vine a Guatemala, llegué llena de dulces típicos, nadie quería, solo los miraban así, no. Y yo me quedé esperando el momento de que me digan, es mentira, ¿va? No. Yo como lo vengo cargando desde Guate, pensaba yo, ¿no? 15 horas. 15 horas se los vine cuidando y no se los comían, o más de alguno que se animó, lo probó, uy, no, esto qué dulce, y lo dejaba ahí en mi cara. Y yo, ay, esto es qué pesado, nunca más volví a llevar. Llegó el día de mi cumpleaños y uno así solito, ¿verdad? Ya como que quiere que alguien le dé un abracito, que alguien te diga feliz cumpleaños. Entonces, Elena, porque tuve que escoger un nombre, porque no podían decir María Elena, era muy complicado. Entonces, bueno, Elena. Entonces, Elena, hoy es tu cumpleaños. Y me daban la mano, happy birthday. Y yo, ok, gracias. Y encima de todo, el cumpleañero compra los pasteles. Entonces me dijeron, te llevamos a la hora del receso a comprar los pasteles. Y yo, ¿me van a comprar pastel? No, tú vas a comprar el pastel para todos. Y yo, no. Y no te vamos a decir gracias. Sí, y así fue. Fue increíble. O sea, esas experiencias en Holanda hay un montón que también te ayudan a formar carácter. Yo paré apreciando muchísimo ese nivel de sinceridad, honestidad, ser que directo. Ellos son como más productivos. Totalmente. Ahí no hay reuniones para bla, bla, bla. No, eso mismo es como ya, bla, 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 punto. Seamos eficientes. No tenemos más de 15 minutos. Puntualidad a morir. Incluso para cosas informales. Había una comunidad de expats, ¿verdad? Donde yo pertenecía. Habían indios, habíamos latinoamericanos, habían norteamericanos, europeos. ¿Quiénes eran los primeros en llegar? Siempre los holandeses. Los holandeses, no importaba si era tomarte un café o era para la fiesta. Eran súper puntuales. Súper puntuales. Yo un par de veces hice como una pequeña celebración de cumpleaños ya los siguientes años. Y yo invitaba a las 4 porque yo pensaba que iban a llegar a las 6. A las 4 estaban tocando el timbre. Yo como no he montado las mesas, no pensé que fueran a venir tan puntuales. No he ido por el pastel. Pero ellos son increíblemente puntuales, ¿verdad? Entonces todo eso se aprecia y a mí me encantaba porque a nivel laboral yo siempre he sido así
Y son cosas que a mí me costaban mucho en Guate, ¿verdad? O sea, esa pérdida de tiempo innecesaria, como tanta burocracia, reuniones en las que no se concluye nada o impuntualidad. Entonces, el vivir en Holanda fue increíble en ese sentido, pero también el tema de igualdad de género, que uno como mujer siempre busca, ahí lo vivís y al principio te cuesta, porque uno bien quiere ser, que nos traten con igualdad, pero eso también significa no te voy a cargar las cosas que están en el piso, ¿verdad? Porque tú sos una persona capaz de cargarlas. Entonces a veces había cierto equipo en el piso y yo le pedía favor a mis operarios que me ayudaran, como podrías ayudarme a mover estos tubos para allá. Me decían, eso no pesa, lo puedes mover tú. Y yo me quedaba así como, sí, ¿verdad? Sí, lo puedo mover yo. Mientras que un tiempo que me mandaron a trabajar a Colombia, donde me ponían los operarios colombianos, ¿verdad? No, yo se lo cargo, yo le consigo. Ajá, pero todas son cosas que uno en el subconsciente tiene que no te has percatado, ¿verdad? Que en realidad esa es la igualdad de género. No solo que te traten bonito, sino en realidad como decir, bueno, si tú sos capaz de hacerlo, ¿por qué no lo haces hacerlo, tú? ¿verdad? Ajá. En fin, que se aprendió a todo nivel. Y fue linda la experiencia. Ahí entonces me tocó aprender de petróleo, o más bien de gas natural, que es lo que se produce en Holanda principalmente. Y me tocaba visitar por tierra, en carro, pozos en tierra, en el norte principalmente de Holanda, pero muchas veces también me tocó trabajar, vivir en las plataformas. Y eso sí es otro nivel. O sea, estar ahí para mí era como un documental. Yo solo me imagino esas plataformas que van con las grandes olas. Sí, pues así, solo que por ser, las distancias no eran tan largas, se podía hacer en helicóptero. Pero antes de que a ti te pudieran asignar trabajos en plataformas, fue varios cursos de supervivencia en el mar, por si hay algún accidente. Se hundió la plataforma y o tiene un fallo el helicóptero. Entonces, no viajas con tu ropa. O sea, de alguna forma vivías con un poco de miedo. Un poco. Con mucha adrenalina. En ese momento creo que eso ocurre cuando uno es joven, ¿verdad? No medís, es como muy emocionante. Wow, se va a y yo caer creo este que qué bueno que no habían muchas redes, porque yo creo que mi mamá sí se hubiera preocupado. Ay, sí. Si yo le hubiera contado así en tiempo real, mami, mira esto, aquí ando, esto es lo que está pasando. Una historia en vivo. Sí. Aquí viendo cómo voy a armar el helicóptero por si se cae. En mi cabeza. Sí les contaba a ellos, pero ya el resumen. Como esta semana tuve que ir al curso, era una piscina gigante donde había una grúa, ¿verdad? En el techo, donde colgaba un helicóptero, pero sin las asas. Era el cuerpo del helicóptero. Chileno. Y nos teníamos que poner un traje especial. Como el Mar del Norte es tan frío, si hay un accidente te puedes morir de hipotermia en minutos. Entonces uno no viaja con su ropa convencional, sino tenés que viajar con 2 capas de pantalón, 3 capas en los brazos, calcetas pues y calcetines, y como overol, pero es enguatado. Y es no recibe agua, se me olvidó, impermeable. Con un overol amarillo, parecíamos pollitos, de pies al cuello, porque si se hundía el helicóptero tenías 10 minutos más en el agua tan fría para no morir de hipotermia. O sea, mantenía tu calor, conservaba tu calor 10 minutos adicionales. Entonces tuvimos que aprender a usar el traje. Luego en esta piscina gigantesca hubo simulacros de las distintas posiciones en que un helicóptero podía caer en el mar. Ah, qué divertido. Y tú tenías que aprender a golpear la ventana y salir del helicóptero. O sea, tenías que... Y si no pasabas esas pruebas, no te daban tu certificado de que ya estabas lista para irte a trabajar a las plataformas. Pues sí, porque es lo que te puede pasar. Es como que, sos una sobreviviente. Sí. Pasa al siguiente paso. Pasa al siguiente, ajá. Y la primera prueba no la pasé, me asusté, o sea, paniqué. No me había percatado, o sea, yo entendí todas las instrucciones, yo estaba así, ok, tengo que hacer esto, luego me quito el cinturón de seguridad, luego salgo. No sé por qué nunca me percaté que yo no puedo abrir los ojos bajo el agua. Entonces, cuando esa cosa se hundió, yo cerré los ojos. Ay, Dios mío. Y yo dije, ya no miro nada, me voy a ahogar, ¿qué está pasando? Y no, pues el instructor me sacó, ¿verdad? Pero tuve que repetir esa prueba varias veces hasta que logré como tranquilizarme y aún con los ojos cerrados hacer los pasos en orden, ¿verdad? Porque yo como que me quité el cinturón de seguridad y entonces me fui para arriba. Y entonces ya no me quedaba la ventana ahí. Ya no podía abrir la ventana del helicóptero. Bueno, luego el helicóptero quedaba de lado, luego se daba la vuelta
180 grados y así. Esas eran las pruebas, como salir del helicóptero en distintas posiciones. Me gradué de todo eso, aparte la teoría, ¿verdad? De qué hacer en una plataforma. Los cuartos tienen luces, tienen sonidos de alarmas, aprender cuál era los tipos de alarmas que significaban, ¿verdad? Si había una emergencia, nunca pasó nada, pero los holandeses, creo que eso me dio mucha tranquilidad a mí porque son tan nítidos en todo que siempre Todo habían bien simulacros. señalizado, Todo bien señalizado, todo con mantenimiento impecable. Ajá. Ahí era muy poco probable que pasara algo, pero si pasa es crónico, ¿verdad? O sea, puede haber una explosión en una plataforma si hay una fuga de gas, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Que alguien no hizo mantenimiento. Entonces era emocionante. Fue muy emocionante la primera vez que fui a una plataforma. Es como, wow, lo lograste, María Elena. Ajá. Por ahí tengo una fotita de perdida porque era prohibido tomar fotos también. Tengo mi foto donde yo dije, ya lo hice. O sea, ya de aquí en adelante, pues es un montón de responsabilidad, pero ya estamos aquí. Y ya, ahí tenía 29, 30 años. Eso fue en el 2010, fíjate. Entonces estuve trabajando 5 años en Holanda. Luego me asignaron Congo, ¿Del en Congo? África. Uh-huh. O sea, de un extremo a otro extremo. De un extremo a otro extremo. No hubo intermedios. No. Ajá. Me fui de lo A que 45 funciona grados. perfectamente ordenado a lo que es un poco más desorganizado en África. Así es. Un calor, pero ahí yo ya no estaba en planta, quiero decir, ya no iba a las plataformas, sino ya tenía un trabajo Más de oficina. De oficina, que era un asesor técnico que me tocaba visitar a las empresas francesas e italianas que estaban basadas ahí en Congo para explicarle la tecnología y determinar cuál era la tecnología más adecuada para resolver su problema. ¿Eras como una ejecutiva? Técnica de servicios. Uh-huh. O sea, irles a dar la recomendación de lo que yo hice en campo. Ajá. A nivel de documento o de una presentación para que ellos compraran con nosotros el servicio que les teníamos que hacer. Es que la verdad que estás contando eso y mi mente lo dibuja. Yo viéndote patear ahí el helicóptero. Y sí. Ahorita en el Congo te veo en tierra, en calor, en ventas afuera. Y otro mundo. O sea, yo llegué y me dijeron, mira, aquí vas a vivir en esta casa. ¿Tenía aire acondicionado? Sí, eso es un lujo. O sea, mi casa, yo vivía en el condominio de lujo, que era una casa para una persona. Eso es un mega lujo, ¿verdad? Con piso, con aire acondicionado, con una planta generadora, con un generador, perdón, porque allá se va mucho la luz. Sí, sí. Es como vivir en el puerto de San José, pero sí, que con se te va un poco más precariedades, diría yo. Ajá. Entonces se va la luz, entonces que un condominio tenga su generador es wow. Tenía internet relativamente decente, tenía carro con chofer y no tenía opción a decir que no, y no tenía opción a decir que no quería la empleada doméstica. Que era algo que sentía un poco incómodo, pero... Era por seguridad. Era por seguridad y la razón del chofer, Alex, tan lindo Alex, era que desde las 7 de la mañana que el chofer me recogía, yo tenía que estar con la laptop abierta y el teléfono en la mano porque no paraba de trabajar. Desde tempranito en la mañana era como mi jefe, mira, está pasando eso, empecemos a armar la propuesta de trabajo para Eni o para la otra empresa de petróleo que se me olvidó el nombre, y estar trabajando todo el día y pedirle al chofer, mire, me puedo ir a comprar algo de comer porque me tengo que quedar en la oficina o hoy tengo que trabajar hasta tarde. O sea, ¿nunca aprovechaste la casa? No, en la casa se dormía. Se dormía literalmente, ahí preparaba algo de comer, porque además era vegetariana, entonces el tema de la comida era un poco retador, digamos, no tan difícil, pero retador. Pero también guardo con mucho cariño toda esa vivencia. Sí fue un año y piquito bastante duro el vivir en el entorno de extrema pobreza que hay en ese país, siendo yo el lado capitalista que va a extraer sus recursos. No pude con eso y en realidad esa fue la razón por la que yo pedí salir de Congo. Yo tuve que haber estado 2 años y pedí mi traslado al año. Y ahí termina mi historia en Congo. Fue muy lindo y todo, pero fue más de crecimiento personal en el sentido que abrí los ojos a otra realidad, ¿verdad? Si uno cree aquí en Guatemala que hay pobreza, que por supuesto la hay lugares que están en muchas peores condiciones, ¿verdad? Y yo venía, como tú decís, de un país
hiperdesarrollado. O sea, Holanda es como los escandinavos, es Sí, de los top del mundo en cuanto a todo, ¿no? Tecnología, organización, disciplina. Allá es todo lo contrario, impuntualidad, desorden, ineficiencia, así es culturalmente. Pero una experiencia de vida inigualable. O sea, es un país donde uno no va a turistear, ahí vas a trabajar, porque sí. mucho turismo ahí, o sea, casi no hay en realidad. Además que son un montón de permisos de trabajo, una cantidad de vacunas, creo que me vacunaron como otra vez cuando tenía 2 años, no sé cuántas vacunas me tuve que poner Ajá. para entrar al país. Y fue otro universo vivir ahí y tener principalmente colegas africanos, ¿verdad? De distintos países, principalmente congoleses o franceses, ¿verdad? Ahí nadie hablaba inglés, o sea, en el día a día no hablaban inglés. Menos mal, yo había estudiado un poco de francés, porque con ese francés fue que me tocó ir a un restaurante, Yo pedir pediera café, algo. hablar con mi piloto. Él solo hablaba francés. También Sí. la empleada solo hablaba francés. Entonces fue lindo. En ese sentido fue lindo. Y ese año casi nadie supo nada de mí porque el internet era Sí. malísimo. Es que era muy malo. Nunca logré hacer una videollamada con mis papás. Nunca. Tenían que ser llamadas locales, telefónicas, no por WhatsApp o alguna plataforma así, ¿verdad? Y salgo de ahí finales del 2014. Regreso a Guatemala en el 2015 porque se supone que aquí, como aquí había sido mi contratación original, aquí me iban a renovar el contrato para mi siguiente asignación, siguiente país, quiero decir. Y bueno, antes de eso tomé unos meses de vacaciones que me debían, entonces estuve viajando, mi expareja es holandés y se había venido conmigo pues de Holanda, ¿verdad? Entonces estábamos aquí en Guate, viajamos un poquito en Europa, viajamos aquí en Guate y todo para esperar mi renovación de contrato, que pues al final ya no se dio porque la única opción que me ofrecían era volver a Congo y yo realmente ya no quería, ¿verdad? Entonces se terminó ahí la relación laboral y ahí es con donde me quedo aquí en Guatemala y empiezo a ver qué va a pasar, porque yo dije, bueno, después de haber estado en esta mega empresa, no sé dónde voy Sí, yo porque, encajar aquí digamos, en era Guatemala. una que era transnacional, ¿ah? Sí, sí. Sobre todo por la forma de trabajo, quiero decir, ¿verdad? Sobre todo lo que ya estaba acostumbrada como al orden, a la puntualidad, a la disciplina, que no es que aquí no se tenga, pero culturalmente no lo tenemos todos los guatemaltecos. Y aparte a mí siempre me gustó la producción, ¿verdad? O sea, Sí. la creación de productos. Y yo sé que el ingeniero químico aquí le va a tocar siempre vivir en turnos o estar pendiente de los turnos según la empresa en la que estás. Y yo ya en ese entonces dije, ya no quiero eso, o sea, ya lo hice, me encantó, yo ahora sí ya quiero un poquito más normal un trabajo, Sí, digamos, tus ¿no? papás no te vieron 10 años. Sí, ajá, y yo ya tenía una pareja con la que pues planificábamos tener una vida en pareja, quiero Sí. decir, no de andar de arriba abajo todo el tiempo, eso ya no era el estilo de vida que yo quería. Para alguien soltero eso está bien, es perfecto, pero ya si uno quiere trabajar en una pareja, eso no se puede y digamos que yo quise priorizar de la misma forma un posible trabajo con una vida en pareja, entonces yo me quedaba pensando, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en lo que pensaba, llegaron a mí los alimentos fermentados, los probióticos, se le llamaban probióticos en ese momento, a raíz de que en Holanda yo había consumido mucho este repollo fermentado que se llama sauerkraut, que es muy de tradición alemana y holandesa. Y como mi expareja es holandés, él como que extrañaba ciertas cosas y me dijo, Y ese era hagamos. el que se pone a los hot dogs o algo así. Ajá, en Sí. Alemania sí. O sea, lo Alemania, que ¿ah? yo siempre creí Ajá. que era como un curtido, como se Sí, hace aquí en un Guatemala por los repollito. hot dogs, ¿verdad? Ajá. Exacto, no es. Luego fui entendiendo que lleva un proceso de fermentación de varias semanas con bacterias. O sea, la fermentación es este proceso de transformación de ingredientes utilizando de forma voluntaria bacterias que van a transformar en otro alimento con distinto sabor. Por ejemplo, partimos de repollo usando este ejemplo, ¿verdad? En lugar de cocer repollo y ponerle vinagre, que sería como un curtido aquí, ¿verdad? Aquí en Guatemala o el curtido salvadoreño, por ejemplo, es picar repollo, agregarle sal Sí. y dejarlo meses en un ambiente controlado de fermentación. Entonces los carbohidratos del repollo, en este caso, se van a transformar en ácidos y te van a dar un producto blandito, crujiente, acidito, lleno de bacterias benéficas, que antes no se estudiaba qué era eso, solo se sabía que, bueno, en Alemania comen repollo fermentado, ¿no? Así como en los Emiratos Árabes la leche fermentada.
o el Ajá. yogurt en otros Es países que de también. alguna forma tu gira mundial, digámoslo así, Ujú, ujú. te dio esa percepción o esa nueva forma de ver la vida Sí, con el tema de los probióticos, pero fue exactamente. indirectamente. Indirectamente, yo no lo hice de esa forma, sino por eso agradezco esos años que viví y viajé, que fueron pues, matadísimos y todo, pero de verdad, ahí se estaba formando probióticos guate, solo yo no lo sabía tal vez mi alma, ¿verdad? Pero lo fui percibiendo y luego en el 2015 fue que todo fue como cayendo. Yo, esa es la leche fermentada. Ese es el repollo que nunca me Y- comía porque no sabía lo bueno que era. Esa es la kombucha. Yo en Holanda tomaba kombucha porque estaba en el Ajá. sector de alimentos sanos y como a mí me interesaba comer alimentos sanos, yo probaba lo que hubiera ahí. Había probado el kefir de coco, la kombucha, sauerkraut, yogur de soya, yogur de no sé qué, Ujú. como distintos productos, ¿no? Que no normalmente encontraba aquí en Guatemala. Y a raíz de eso fue que los quise volver, o sea, intentar consumir aquí y nos dimos cuenta que aquí no habían esas opciones. Y digamos, esa oportunidad, digamos, verlo como una oportunidad, Ujú, que no te renovaran, digamos, tu contrato para irte, no sé, a Holanda, ujú. o sea, a un destino que te gustara más, empezaste a investigar y porque lo extrañabas, me imagino. Sí, y porque yo no me puedo quedar quieta. O sea, yo no puedo estar en stand-by sin hacer nada. Yo solo no, yo soy Sí, me así. Yo imagino si siempre tengo que estuviste estar haciendo algo. pateando un helicóptero para salir, o sea, O me hubiera metido a estudiar. De hecho, ahí fue donde me metí a estudiar francés, porque dije, bueno, tengo tiempo libre, porque estaba en stand-by, no me habían despedido todavía. Entonces no podía hacer nada. Tuvimos que vivir un tiempo con mis papás, porque no, yo no tenía carro, no tenía nada, porque se supone que en cualquier momento, hey, maletas y nos vamos, ¿verdad? A donde me tocara que me ujú. mandaran. Entonces, en esos meses, mi expareja se puso a estudiar español, yo me metí a ser instructora de yoga, me metí a un poco de práctica de la alimentación ayurveda, que es la medicina de la India, me metí a estudiar francés, o sea, yo no me Y puedo quedar ellos te quieta. seguían de alguna forma en ese tiempo de stand-by Ujú. pagando. No, no, O no, no. solo era. Solo literalmente en stand-by, desde el momento en que yo salí de Congo, ahí dejé de generar dinero. Ajá, Ujú. sí. Pero también necesitabas como que ver qué iba a pasar, ¿no? Pues sí, digamos que no era mi preocupación en ese momento porque menos mal todos esos años había ganado muy bien, entonces había un buen ahorro, Ujú. pero más que por el dinero, quiero decir, yo lo que quería, a mí lo que me gusta es aprovechar el tiempo y me Ajá. encanta estudiar cosas de cosas. Y había llegado a mí el tema del yoga en algún momento y dije, bueno, ¿por qué no? Certifiquémonos como instructora de yoga. Y me fui al lago a una certificación o sea, una preparación de un mes para ser instructora de yoga. Ahí escuché de la medicina ayurveda que se basa en la alimentación, especias, conectar con tu cuerpo y dije, qué interesante. Vengo aquí a la capital de regreso y justo me aparece en Facebook un anuncio, ni Instagram tenía, de un diplomado en ayurveda y yo me meto. Me metí a aprender un poco de tinturas con plantas nativas, en lo que estaba en stand-by. Y como una cosa te lleva a otra, cuando uno empieza a ver cosas en Sí, sí. internet, apareció el tema de los fermentos y Ujú. empezamos a hacer sauerkraut con mi expareja. Entonces le dije, mira, ese es el repollo de Holanda, ¿verdad? Sí, hagamos. Es que encontré una receta, ¿me ayudas? Sí, sí, yo me acuerdo, yo lo hacía con mi abuelita cuando yo era niño, que el repollo, la sal. Yo, bueno, démosle. Entonces, él me ayudó como a calibrar, digamos, el sabor. Yo hice la producción y para saber cuándo ya estaba fermentado, le dije, mira, ¿qué te parece este sabor? No, todavía le falta. Dejémoslo otros días fermentando. Bueno, ahora sí ya está listo. Hacíamos pan de masa madre. Eh, ¿Qué más empezamos a hacer? Bueno, luego obtuve los granitos para hacer kefir, esta leche fermentada. Y como hacíamos, había tal vez una sobreproducción, digamos, lo que para nosotros dos, yo le empecé a compartir a mi mamá, a mi papá. Y son sabores retadores. Es como cuando uno prueba las aceitunas la primera vez. Digamos, a un niño no le gustan las aceitunas por lo general, porque son sabores raros. O la primera vez, todos, cuando hemos probado el vino o la cerveza por primera vez, es un sabor inusual que Sí. uno lo va adquiriendo y vas después apreciando, este es un buen vino, este no, pero la primera vez que uno probó el vino es como, esto está medio extraño, ¿verdad? O la cerveza, lo mismo, es un trago amargo. Pues lo mismo son los fermentos, bueno, esos son fermentos, pero alcohólicos, lo mismo ocurría con estos productos. Pero mi mamá, siempre ha sido mi fan número uno,
ella lo que yo hiciera y le explicara, que a mí me encanta dar una explicación del porqué de las cosas. Yo le decía, mami, es que fíjate que esto ya no tiene lactosa, es un proceso de fermentación, esto dice que tiene bacterias benéficas, probémoslo. Ella se lo tomaba y ella comía y le encantó el pan y empezó a comerse el repollo fermentado. Mi papá tuvo un poquito más de dificultad por los sabores, pero eventualmente lo hizo y él siempre padeció temas gástricos. Y cuando compartía con otras personas me decían, mira María Elena, esa cosa bien rara que me diste me cayó re bien porque yo tengo colon irritable. En mi vida yo había escuchado colon irritable. Yo había escuchado estreñimientos o diarreas, pues, pero colon irritable. De mi papá había escuchado el término gastritis, pero más allá de digestivas no es que supiera algo, ¿verdad? Y eso me pareció muy retador. Y ahí vamos otra vez con el reto, ¿verdad? Empezar a aprender algo nuevo. Entonces, de las recetas de los probióticos, me llevaba tal vez temas relacionados en YouTube o en alguna página de internet al tema de la microbiota, que antes se le llamaba flora intestinal. Entonces yo, microbiota, ¿qué es esto? ¿Verdad? A mí también siempre me gustó la biología, entonces era como microbiología. Y empecé a leer lo que en ese entonces se encontraba en redes, casi no habían libros, muy pocos artículos científicos, pero lo poco que había me pareció fascinante y dije, ¿yo por qué no sabía de esto? Si yo siempre he estado como interesada en cosas de salud y era porque en realidad era un tema muy nuevo, empezaba a divulgarse la información por ya los estudios tecnológicos que se podían hacer sobre la microbiota intestinal y la frase de Hipócrates, ¿no? El padre de la medicina, que siempre dijo, toda enfermedad comienza en el intestino. Con toda la seguridad y sabiduría del mundo, hoy día se sabe que es así, el intestino es el segundo cerebro. Y la gente pues me decía, mira, fíjate que me gusta tu producto, pero yo tengo diabetes, ¿será que lo puedo tomar? Y mi cabeza así, ¿qué es diabetes? Yo no sé qué es diabetes, ¿verdad? Y yo tengo hipertensión o yo tengo tal condición, yo no tengo, lo que sea, me operaron de tal cosa. Entonces, hasta en eso me empecé a formar también, me empecé como a entender la parte más médica. Luego en la pandemia me metí a hacer un curso de especialización con la la Escuela Microbiana en Chile, todo fue en línea. Y en el 2016, pues en realidad fue cuando surgió, que dije, bueno, nos quedamos aquí en Guate, vamos a empezar a hacer esto, la gente lo pedía, yo llegué a determinar mis fórmulas o mi proceso de elaboración, lo estandaricé, entonces ahí viene la parte de ingeniería, ¿verdad? A estandarizar un proceso, siempre a nivel artesanal, no con equipos grandes ni nada, porque lo lindo y lo nutritivo de estos productos es siempre que se hagan lotes pequeños, ¿verdad? Porque una vez ya lo masificamos, va a perder muchos de estos beneficios y al final yo definí que quería hacer productos que tuvieran un valor nutricional y casi terapéutico, digamos, no puedo decir medicinal porque medicinas no son, pero que sí pueden tratar de forma natural muchas afecciones, no solo digestivas, sino que tu intestino es el eje central de la salud, conexión directa con tu cerebro, con nuestro cerebro, y entonces va a beneficiarte de todas formas, ¿verdad? A nivel general. De alguna forma, digamos, cuando lo producías y lo estabas haciendo y las personas te estaban diciendo, ay, me mejoré de mi estómago, ay, me mejoré del colon, ay, me mejoré de... Y realmente, ¿qué sentías cuando te decían que estabas cambiando como que la vida de las personas, pero era como que tal vez era de un hobby o algo que estabas haciendo, pero estaba teniendo algún tipo de beneficio con las personas que te rodeaban? Pues me pareció fascinante y eso alimentaba mi curiosidad de querer aprender, de querer saber cómo es que algo tan simple como picar repollo y agregarle sal se puede volver en un alimento que te sana. Entonces, eso creo que fue mi motivación principal. Por eso es que también fue que me decidí por ingeniería, porque me gusta saber a detalle el proceso que hay detrás de un producto. Pues en este caso ocurría lo mismo. No solo era entender el producto, sino que encima la gente me dijera, me está haciendo bien. Y yo, pero si es repollo con sal, pensaba yo, claro, fermentado, elaborado de una forma específica. Pero de algo, ahí fue donde fui entendiendo que la fermentación ha existido en todas las civilizaciones como una manera natural de conservar alimentos. O sea, si uno se pone a pensar, ¿cómo vivían las personas hace 1000 años sin refrigeradora, sin comida, con disposición 24/7 a un clic de tu teléfono? Tenías que ingeniártelas y no había la globalización de ahora. Entonces, localmente, cada civilización
utilizó los recursos que tenía ahí, los ingredientes que ahí tenía, y los tenía que conservar o se morían de hambre. Entonces tengo un exceso de repollo, pues alguien por casualidad seguramente lo picó, tal vez fue error que le cayó sal, pero resulta que meses después que lo encontraron, en lugar de que el repollo se había podrido, se había conservado, estaba jugoso y estaba rico. No sabían que les estaba aportando probióticos, enzimas, vitamina C, la gama de vitamina B, la Ajá. K2. Nadie lo sabía, solo sabían que no les había hecho mal y que podían conservar el alimento. La leche cruda se corta en menos de 12 horas, se te arruina, Sí, porque no hay sí, una refri. sí. Pero ¿qué pasa si la logramos fermentar con microorganismos y volverla kefir o yogurt? Puedes tenerla meses, incluso a temperatura ambiente. Entonces, pensándolo así, yo dije, qué lindo esto. O sea, es como rescatar algo que siempre se hizo, que se ha dejado de hacer y que además la gente me está diciendo que le está cayendo bien. Entendamos. Y ahí fui, Y de investigando. alguna forma siento que tú pensando de esta forma que los productos son orgánicos, que el proceso es orgánico, Ujú, y sos una ingeniera que te gusta, que vaya todo en orden, que todo tenga ujú, un proceso, me imagino que regresaste en el tiempo de tus prácticas, ujú, donde dijiste, bueno, yo puedo hacer la diferencia de ujú. alguna forma. Sí, eso ya es parte, totalmente lo dijiste bien, de mi compromiso conmigo misma y con quien desee consumir los productos, pero al final es un compromiso conmigo, es utilizar solo ingredientes naturales, ningún conservante, el mejor material de empaque, que es el vidrio, no importa lo que cuesta el vidrio, que es carísimo respecto al plástico, por ejemplo, y crear cosas que puedan sanar a las personas. A mí me encanta todo el tema del calendario maya, los nahuales, mi nahual es el kawok, y es una sanación en tu comunidad, Ujú. que hace años me lo hubiera dicho alguien, no lo hubiera Sí. entendido de la forma en que hoy lo entiendo, y por eso es que siento que estoy haciendo lo correcto, porque me siento tan bien, llena mi corazón, llena mi ser, el poder decir, yo he creado productos, claro, hoy tengo 7 personas que me ayudan a producirlos, empecé yo solita, y mi mamá de vez en cuando, para llegar a más personas. Este fin de semana justamente di un taller de fermentación, que es enseñar, ahora ya estoy lista, digamos, no solo para producir, creo tanto en esto y lo he visto ya en los 8 años que lo llevo haciendo, que yo quiero que la gente lo haga en su casa y que Ujú. le pierda el miedo a decir, es que ¿y si no fermenta bien? ¿Y si no hice esto? ¿Y si no hice lo otro? O ver tutoriales que son creados en otros países que no necesariamente aplican los tiempos y la forma de fermentación aquí en Guatemala por nuestra temperatura, Ujú. ¿verdad? Tropical. Y de alguna, yo te quiero preguntar, ¿cuáles fueron las barreras que tuviste cuando dijiste, bueno, vamos a hacer de este hobby un negocio? Ujú. ¿Qué pasó ahí? Sí, primero yo lo supe, te lo juro que yo sabía porque yo estaba convencida de que eran tan buenos que yo sabía que funcionaban si yo los fermentaba bien, si yo hacía buenos productos iban a funcionar y que era cuestión de tiempo que se dieran a conocer. ¿Por qué? Porque son sabores retadores, no es comerte una deliciosa dona con recubrimiento de chocolate y Ujú. Nutella en medio, que el primer mordisco te va a enganchar por la harina, por los azúcares, por los aceites, o sea, se crea una reacción química en tu cerebro que te engancha al sabor. Esto no, estos son sabores ácidos y retadores, digamos, para el paladar guatemalteco y para la mentalidad del, de la hiperpalatividad en los alimentos, o sea, sabores fuertes, ¿verdad? Salados o crujientes por los aceites con azúcares. Ese fue un reto, el decir, puede que no se van a vender por sí solos, básicamente, ¿verdad? Tengo que intervenir yo como educadora o como venir y decir, si usted tiene un síntoma, dígame qué tiene. Ah, yo nada, solo un poco de acidez cada vez que como. Ah, bueno, hoy entiendo que eso no es nada, es un montón de cuestiones a nivel de tu estómago que te hacen tener acidez aquí arriba. Entonces decir, bueno, pues para acidez empiece probando con un poquito de kefir en la mañana y cuénteme cómo le va. Ujú. Y la gente decía, sí, la verdad es que sí, ya pude dejar tal medicamento, me voy sintiendo mejor, ¿verdad? Eso es lo primero, como darlos a conocer. Durante todo el 2016, todos los domingos, mi mamá y yo fuimos al Farmers Markets de Saúl, en la hostería, que ya no Ujú. existe, un espacio precioso, y ahí yo me daba cuenta, todos los otros productos deliciosos, pues, pero dulces se vendía todo. Yo a veces vendía 200, 250 quetzales
Y mi mamá no me decía nada, pero ella sabía que había un poco de frustración en mí y yo le decía, mami, es cansado, yo sé venir aquí todo el domingo, pero esto va a funcionar, o sea, la gente lo necesita. Eso sí, llegaba un extranjero al farmer's Y market, se llevaba todo. Me decía, ¿tenés pan? ¿Tenés sauerkraut? ¿Tenés esto? Dámelo. No había visto que estaban haciendo esto aquí en Guate. Y yo, ok, no estoy tan perdida, solo es que hay que darlos a conocer. el público, necesitabas Y el... luego, cuando ya se formalizó el tema la normativa del ministerio, pues cumplir, ¿verdad? Con el Ministerio de Salud, primero pues certifiqué el área de trabajo, que es la fábrica, cocina, laboratorio, es un poco de todo, que esa parte estuvo muy bien porque yo tenía experiencia en control de calidad en alimentos, pero luego la parte de los registros sanitarios sí fue un reto porque la normativa de alimentos de Centroamérica, que es la que nos rige a nosotros, no contempla alimentos fermentados no alcohólicos, contempla el alcohol como la cerveza, el vino, que es un fermento alcohólico, o los alimentos industrializados, que son los alimentos del supermercado que se utilizan, digamos, como requisito de alguna forma tienen que tener un tipo de conservante o no, más bien no tienen que tener actividad bacteriana, porque eso significa que se pueden contaminar. Y en estos productos tengo bacterias y no tengo conservantes, entonces me encantaba, solo así como, bueno, es como, para mí la fermentación es un tipo de revolución amorosa. Y decir, bueno, no importa, solo les tengo que explicar, solo les tengo que hacer entender que hay otros parámetros con los que garantizamos, por ejemplo, el pH, el nivel de acidez, que garantiza que no van a crecer bacterias patógenas. Y una vez eso se logró, que no fue fácil, fueron varios meses, tuve que presentarles como un reporte, el detalle de los ingredientes, mediciones de pH, y que ellos los evaluaran en sus laboratorios para decir como, pues sí, la verdad es que sí tienen ese pH, sí hay actividad microbiana, pero no hay bacterias patógenas que son las que nos pueden hacer mal. Y se logró, entonces eso también fue como otro orgullo Es que para eso fue mí haberlo una tesis logrado. para el Ministerio de Salud, Sí, ¿verdad? casi, casi. Y las primeras veces, los primeros años, llegaban a hacernos auditorías 3, 4 veces al año y era explicar lo mismo cuando me decían, mire, pero ¿por qué no? ¿Y la pasteurización dónde está aquí? Es que no se necesita, pero ¿y los conservantes? No son necesarios, es el ácido láctico que se generó en la fermentación. Y bueno. Ellos tenían falla de la Matrix ahí, no Sí, no entendían. están ellos haciendo su trabajo, porque yo entendía esa parte, les decía, yo entiendo, lo que pasa es que no está contemplado en la normativa, va a llegar a estar en algún momento. Es como la industria de la cerveza, ¿verdad? Los que ahora hacen cerveza artesanal, Claro. les ha costado muchísimo, porque tampoco encaja la descripción de cerveza artesanal versus la descripción de una cerveza industrializada. Entonces les ha costado mucho también por eso lanzar, digamos, ya al mercado las marcas, porque no se les asignaban los registros sanitarios. Es por la fermentación. Exactamente, es por la fermentación de una forma a pequeña escala que tenés levaduras vivas en la cerveza final. Entonces, eso creo que han sido los retos principales. Y luego, pues a través de redes, ha sido, bueno, yo di muchas charlas también. Al principio todas eran como casi que yo, vengan gente, vengan a escuchar esta información, por favor, que yo quiero compartir con ustedes. Y así me fue escuchando una nutricionista, un médico, gente que se sentía mal. Los mejores clientes, digamos, es gente enferma que ya había probado solo con medicamentos y no lograba sentirse, pero nadita de bien. Y al final, pues el medicamento te va dejando ciertas secuelas que al mediano plazo te vas sintiendo peor y te va limitando más en lo que puedes comer, etcétera. Y yo amo lo que hoy día se llama medicina del estilo de vida. Entonces yo soy una persona que trabaja digamos de alguna forma, no soy médico, pero en el área de la medicina preventiva, porque es con hábitos, no solo con los probióticos, pero con una adecuada alimentación, con un adecuado descanso, mínimo de ultraprocesados, caminar durante el día, buena hidratación y consumo de fermentos, te juro que tu vida cambia, o sea, se transforma. Y hoy día las asesorías que doy no son prescribirle mis propios productos, eso es una nada en la asesoría, es cómo dormís, cómo te sentís, cómo es tu menstruación, cómo es tu calidad de sueño, te estás hidratando, cuántas horas de ayuno diariamente damos, qué comes, con qué aceites comes. Pero todo eso me ha llevado años de estar investigando y poniéndolo en práctica en mí. ¿Cuánto te llevó el proceso de que tu consumidor entendiera el aprendizaje que estabas exponiendo? O sea, ese trabajo de hormiga
¿Cuánto tiempo te llevó para ya tener un flujo, digamos, interesante? Yo creo que fueron los primeros 5 años, que es un montón, pero la pandemia ayudó muchísimo, a todo nivel, porque la pandemia le hizo a todas las personas tomar más conciencia de lo importante y lo frágil que es la salud. O sea, un bichito, y estamos hablando de un virus, o sea, es parte de la microbiota de Sí, nuestro entorno, es que estamos rodeados de virus todo el sí. tiempo. Entonces, cuando salió el COVID, yo así como, pero si siempre tenemos virus alrededor nuestro, Ujú. como no, o sea, está bien, entiendo que está grave la cosa, pero no creamos que una mascarilla nos iba a salvar del virus. Al contrario, es como eso lo que hizo fue matar, dañar tanto alcohol, nuestra microbiota, que nuestras bacterias buenas, que son el 99% de las bacterias que nos rodean, son benéficas, son nuestros guerreros. Era una palabra que tú usabas hace un momento y que me encanta porque estas bacterias benéficas son las que necesitamos para estar sanos. Entonces, en el COVID lo que ocurrió, yo me volví loca porque, gracias a Dios, mi empresa, porque ahí era una empresa de 2, 3 empleadas, pasó a ser de 7 en mes y medio. Yo me estaba volviendo ¿Y, loca. y qué sentiste cuando empezó, digamos, la parte de los pedidos y de la gente y esa aceptación que es como efecto espuma, ¿ah? Para mí fue una sacudida porque yo le tenía mucha aprensión, yo soy muy precavida, entonces todos los pasitos los he dado con mucha firmeza, pero chiquitos. Y uno era, yo no me atrevía a confiarle a un mensajero mis productos. O sea, que los iba a quebrar, no los iba a entregar, se iba a robar el dinero, o sea, todas esas creencias detrás. Era Ajá. tanta la demanda que yo dije, yo aquí confío. Tengo que confiar porque yo no voy a poder, además no podía, teníamos prohibido salir, pues yo antes hacía las Sí, solo los entregas sola. Entonces mensajeros. solo los mensajeros, dele pues, y solo entrenar, o sea, empecé a crear un formato, bueno, este es su formato, 3 mensajeros tuve de cero, pasé a 3 hombres que se llevaban los pedidos a toda Guate. Ahí surgió la bebida de jengibre cúrcuma, la Ujú. creé durante la pandemia porque la cúrcuma es un antiinflamatorio maravilloso. Logré conseguir en ese momento cúrcuma fresca en raíz, que no es muy fácil encontrarlo. Empecé en 2 semanas, hice pruebas y dije, bueno, yo saco esto porque esto se los juro que les va a caer bien. O sea, esa era solo mi intuición, por así decirlo. Se empezó a vender y la gente me decía, mira esa cosa de cúrcuma, una maravilla, mándale a mi tío, mándale a no sé quién, mándale a no sé quién. Era un trabajal, no parábamos, no parábamos. Y cuando pasaron los meses más pico, yo dije, wow. Y toda la gente venía y compraba. Creé un kit también que Ujú. era el COVID. El kit COVID se llamaba. Entonces ahí, ahí metíamos kefir, repollo, kombucha, el fermento de jengibre cúrcuma y un superfood en polvo para combinar con el kefir. Claro, eso era con base a lo que yo ya venía estudiando, que había Claro. definido esa combinación de productos, pero digamos no hubo chance de ponerlo a prueba antes, más que con nosotros. Tío que se enfermaba, tío que yo le mandaba su kit. Sí, eran las Y entonces personas fue de... como kit COVID, y ya la gente sintió no solo los beneficios post-COVID, digamos, que quedaron muy cansadas, con un poco de tos, con fatiga, con problemas Ujú. digestivos, que nunca más soltó los productos. Entonces yo dije, bueno, pues a ver, ahorita se fue para arriba la producción, a ver cuánto tiempo empieza a bajar. Nunca bajó, nunca bajó la producción. O sea, desde ahí la demanda de producto nunca más volvió a ser la misma, nunca bajó, siempre se mantuvo y luego en los siguientes años ha crecido un montón y pues ya la gente lo va recomendando a uno, me han invitado a hacer, estuve con Carolina Alcázar, por ejemplo, hicimos un par de grabaciones donde ya muchas personas me habían escuchado en estas como charlas gratuitas donde nadie mucho entendía qué eran estos productos. O yo te vi en el Congreso de Nutrición, yo te vi en el Congreso de Médicas Odontólogas donde hablaste de la microbiota oral. Contame, repetime lo que dijiste, ahora sí quiero entender, porque ahora ya hay tanta difusión de médicos, de Claro. todo nivel, en el idioma que uno quiera, uno pone en YouTube alimentos fermentados o probióticos, encontrás una cantidad de médicos, o sea, profesionales de la salud hablando y recomendándolos. Entonces yo así como, bueno, finalmente ya está este respaldo. Entonces eso ha ayudado un montón porque yo solita no hubiera podido abarcar lo que hoy día abarcan todos esos canales de comunicación, pero lo aceleró muchísimo la pandemia, que la gente estaba como desesperada o con miedo, Querían ver... que se animó a probarlos y después dijo, esto sí me cayó súper bien, me quedo con esto. Ujú. Harán. Básicamente. Y la verdad que fue un proceso de perseverancia y creer en tu sueño, ¿ah? Sí. Porque fueron 5 años. Ujú. Sí, y como te digo, yo nunca dije, bueno, voy a alquilar este lugar, montemos una planta
de producción de alimentos fermentados. No, sino fui empezando yo sola, luego contraté a una persona, ya producíamos un poquito más para los farmers markets, hacía una charla, llevaba producto, la gente me decía, mira, me cayó bien, me podrías traer más. O sea, sí empecé como muy chiquito, ¿verdad? Pero me encantaba, o sea, realmente me encantaba y aunque fuera, me gustaba ese reto y me gusta también la parte de ser educadora, guía, ¿verdad? Me gusta muchísimo y orgánicamente, en realidad fue creciendo, luego ya lo expandí, luego pues hoy, desde hace ya varios años, pues es una casa completa, la que es el área de manufactura, con las mujeres, son mujeres todas las que producen, ¿verdad? Porque son cosas que requieren muchos cuidados. Cada producto tiene su propio proceso, sus propios tiempos de fermentación y eso a nivel de empresa es un gran reto porque hoy día te vas a fijar de ahora en adelante tal vez que hay varias como marcas de kombucha o varias personas haciendo kefir. Son como los dos productos más de moda o más populares, pero no es lo mismo hacer solo un tipo de producto. Yo tengo 16 productos diferentes y cada uno tiene su forma de elaboración y nada se hace hoy y está listo en unas horas. Unos tienen 24 horas de fermentación, otros pueden tener 48 hasta 3 meses en el caso de los vinagres. De alguna forma tu producción es limitada. Es limitada y es regida porque parte de mis principios es no tener nada en stock. Odio eso. Yo quiero producto fresco. Si tú vas a comprar algo, lo hicimos ayer o antier. Porque parte de lo lindo de estos productos, si bien no se vencen, porque cada vez que sigue la fermentación, el ácido es su propio conservante, el perfil de bacterias llega a un máximo y después, poquito a poco, empiezan a morir, no de un día para otro, gradualmente. Entonces, esos son los que hoy día están las fechas en las etiquetas que dicen tiempo sugerido de consumo, más que una fecha de vencimiento, como un producto industrial, que sí, que si se abre y ya entra en contacto con el aire, tiene ciertos días, ¿verdad? Porque si no se arruina, aquí no. Aquí los productos pueden estar meses. Hay fermentos que entre más meses pasan, más ricos se ponen. Pero desde la perspectiva del perfil de los probióticos vivos, una ventana de 2 a 3 meses es el tiempo ideal de consumo. Entonces vamos produciendo bajo demanda, ¿verdad? Pero siempre tenemos, lo que quiero decir es no tenemos ahí producto guardado en stock por a 2 meses, no. Todo es recién elaborado porque son productos vivos, son ingredientes naturales que se procesan, se fermentan, se envasan y listo, pues para que los puedan consumir de inmediato. Y de alguna forma, si regresamos a muchos años atrás, ¿te habías soñado llegar a este punto en tu vida? Conscientemente, no. De hecho, una vez mi papá me dijo, ¿por qué no ponemos una fábrica de algo? Ahora que eres ingeniera, hagamos desinfectantes de casa, creo que me dijo. Y yo solo pensé, ay, qué aburrido, o sea, hay un montón de marcas de desinfectantes, o sea, yo no quiero algo repetitivo. No se lo dije de esa forma, solo le dije, no, papi, la verdad es que es más fácil trabajar para una empresa, porque es cierto y lo puedo confirmar. Claro que sí. Es más fácil trabajar para una empresa, claro, puede ser duro y todo, pero tenés tu pago a fin de mes, tenés tus vacaciones y es otro ambiente, ¿verdad? Porque también el camino del emprendedor que después se vuelve una empresa es muy solitario. Es muy solitario y a mí me ha tocado aprender de todo. O sea, yo soy ingeniera y yo a veces cuando han habido momentos muy duros a nivel ya de empresa, me pongo a pensar, yo solo quería hacer fermentos para estar sana. Y ahora de repente se volvió y tengo que aprender de contabilidad, de mercadeo, de recursos humanos, de implementación de normas en Guatemala, de todo, de impuestos. Pero hay que hacerlo y lo hago con mucho gusto, con mucho amor. Es una decisión en mi día a día, es como una relación, ¿verdad? Todos los días digo, hoy vamos a hacer esto porque me llena a mí, porque llega a otras personas. Puedo decir cualquier cantidad de historias que las personas vienen a contar. Entonces, conscientemente nunca lo pensé, pero creo que es un don que cada uno de nosotros trae. Todos venimos a servir a nuestra comunidad de alguna forma y creo que sí estoy en lo que es adecuado para mí, porque me llena. Y aunque me canse y aunque sea difícil muchas veces lidiar con toda esta mini empresa que tengo que llevar, es muy satisfactorio y me siento alineada con ese como propósito de vida. A veces yo siento bien raro decirle mi empresa, me encanta decirle mi proyecto, porque
se sembró esa semillita que ha ido creciendo y dando sus frutos como una empresa también, pero más es como brindar ese conocimiento, abrir un mercado que no existía en Guatemala, y si existía, porque tipo Antigua, el agua de Atitlán, habían algunos fermentos por los extranjeros que se quedan a vivir aquí y los Claro. hacen. Sí puedo decir que fui de la primera o de las primeras personas que lo empezó a hacer de una forma más ordenada, estandarizada, segura para consumir por las personas, y que además yo brindo una asesoría y mi equipo de trabajo también de cómo, cuándo, dónde cada producto, porque lo primero es que la gente se abra y después, bueno, ¿y ahora cómo me lo tomo? ¿Y a qué hora? ¿Y cuánto me recomienda? Ahora vienen todas las preguntas detrás. Termina siendo como casi, de alguna forma, una doctora, como un Casi, consultorio, ¿ah? casi, así es, casi. Y habrán casos donde les digo, mire, usted no se puede quitar su medicamento, pero esto de forma paralela le va a proteger su sistema digestivo, no va a tener secuelas del antibiótico, por ejemplo, ¿verdad? Que es del medicamento más dañino. Deje de automedicarse, conecte Claro. con su cuerpo, deje de comer estas cosas que le están inflamando, coma nutritivo, sano, lo que usted quiera, vegetariano, omnívoro, como sea, pero coma natural. Cambie su aceite, invierta un poquito más en este otro aceite, no tiene que usar mucho, le va a durar más tiempo, y consuma estos productos. Ya científicamente está comprobado que 3 fermentos al día es lo mejor para mantener la salud digestiva, pero no es necesario consumirlos en unas cantidades grandes. Yo traía por aquí, ahí está el vasito. Si tú ves, es la mitad de ese vasito son 4 onzas, la cantidad recomendada es la mitad, son 2 onzas al día de algún tipo de producto, ¿verdad? Que eso sí ya los podemos ir escogiendo de acuerdo tal vez más a la necesidad de cada persona. ¿Y la kombucha para qué es? La kombucha es un té, es una bebida fermentada hecha a base de té con azúcar. El azúcar es el alimento del SCOBY, que es una cultura simbiótica de bacterias y levaduras. O sea, a la gente le dice el hongo de la kombucha. No es un hongo, sino en realidad el nombre correcto es un cultivo de bacterias y levaduras que se comen los azúcares del té y dan como resultado un té fermentado delicioso. En la kombucha la podemos probar. Sabe como a vinito diluido y sirve para nutrir tu microbiota, ayudarte a bajar triglicéridos, colesterol, eliminar exceso de grasa del hígado. ¿Lo puedo abrir? Sí, lo podemos agitar y lo puedes abrir. Lo voy a abrir. Y aporta alrededor de 35 tipos de bacterias benéficas, que es muchísimo, comparado, por ejemplo, con los probióticos de farmacia o suplementos probióticos, que es el nombre más correcto, que pueden tener de 1 a 5 tipos de bacterias. Aquí te vas a tomar 35. Ahí va. Sí, ya te pasaste, pero te lo puedes tomar, o sea, no pasa nada si uno toma de más. Entonces, el sabor, imagínate que es como un vinito rosado. Es que ¿verdad? como me dijeron 4 onzas. No, dos. Pero está bien, no importa. Ese es, se hace este en particular que vas a probar, que es la kombucha roja. Es roja porque lleva nuestro fermento de rosa de Jamaica. Es otro de nuestros productos. ¿Te das cuenta? No sabe a té. O sea, el concepto que uno tiene de té calientito, esto nada que ver. Este es un sabor ligeramente acidito. Tiene ácido láctico, un poquito... Yo lo puedo tomar diario. Sí, es delicioso, en realidad. Y nuestras kombuchas de verdad son muy ricas, son de sabores muy amigables. La forma en que yo diseñé, como las recetas de la fermentación. Es que sí se siente el toque de fermentación. Ajá, pero agradable. O sea, no es una cosa que te ahogue, que digas, ay, qué feo esto. No. Es agradable, solo es... platicar. Exactamente. Y a eso, por ejemplo, se le puede poner un poquito de agua mineral o un cubito de hielo, que es, a mí, por ejemplo, 2 onzas me resulta muy poquito. Yo lo que hago es que me sirvo en mi vaso las 2 onzas, le echo jugo de limón, le echo agua mineral y ese es como mi fresco. O incluso como un coctelito de media tarde, refrescante, y sé que me está ayudando en mi digestión, como te digo, prevenir o ayudar, ¿verdad? Bajar triglicéridos, colesterol e hígado graso. Ay, qué excelente. Este producto en particular. Luego está el kefir, que es uno de los productos estrella. Muchísima gente lo ha escuchado. Ahora hay hasta en el súper de marcas importadas, que es la leche fermentada. También me dan ganas de probar. Pero se puede probar y no afecta. No, al contrario. Hoy te vas a dar cuenta lo bien que se siente tu sistema digestivo. Porque a veces uno se acostumbra a cierto grado como de inflamación intestinal, que ya es tu normal. No te has dado cuenta que puedes estar mejor.
hasta que empezás a consumir los productos, decís, o sea, yo no estaba mal, pero me siento más ligero. Y hay gente literalmente que después de 2 semanas le queda flojo el pantalón. Y no es porque Porque, bajen de peso, era sino que como una inflamación intestinal, así es. como que retiene líquidos. Retiene líquidos o se genera mucho gas en su intestino porque le hace falta esa variedad de bacterias que se pierde por el consumo de medicamentos, exceso de estrés o exceso de alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Por el tipo de ingredientes y aditivos que usan. Lo más dañino de los medicamentos es el antibiótico. El antibiótico pues salva vidas y hay que tomarlo solo cuando realmente es necesario. Claro. El problema es que como en Guate no tenemos un reglamento estricto, uno puede comprar antibióticos en la farmacia sin receta médica y lamentablemente nos automedicamos. Hay un alivio aparente, lo que la gente es muy no conocedora todavía, muy inconsciente del tema, es que una semana de antibiótico compromete tu microbiota durante 2 años y si tu microbiota no está sana no vas a digerir bien. Tenemos la conexión intestino-cerebro, entonces tu estado anímico puede ser alterado. O sea, Sí. todas las personas que tienen ansiedad, depresión, déficit de atención, tienen un daño que se llama disbiosis intestinal, que es la ruptura o la alteración de tu microbiota sana por estos hábitos, Y de ¿verdad? alguna forma Inadecuados. podemos decir que es como la planta principal que no distribuye bien a las otras partes. Entonces, por Así eso es. tenés como una deficiencia. Ajá. Además, en el intestino se absorben los nutrientes, se sintetizan muchos neurotransmisores, por eso tiene que ver con la salud mental también, y algunas de las hormonas. El 90% de la serotonina, que es la hormona que nos mantiene con Felices. energía y felices, se produce en el intestino, o sea, el 90%. Entonces, alguien que durante un año tomó antibióticos recurrentemente, súper normal y esperado que se sienta deprimido, desanimado, sin energía, porque no tiene bacterias suficientes. Entonces, ¿qué hacen los probióticos? Es que te ayudan a repoblar esa microbiota, que tu cuerpo lo puede hacer, pero se va a tardar más tiempo. Si le das fibra y los alimentos necesarios para que tus bacterias se reproduzcan. Lo que hacemos aquí, lo que tú hiciste ahorita, es que te ingeriste millones de bacterias que van a ayudar a que tu digestión esté nítida. Vamos a hacer la prueba Se hoy. puede hacer la prueba. Se puede hacer Pero la prueba. fíjate que la verdad que es interesante el tema del podcast porque uno conoce a fondo, o digamos casi a fondo, a las personas y María Elena, realmente ha sido fascinante entrevistarte, ya que tu proceso profesional realmente es como nunca nadie pensaría todo ese proceso solo en conocerte y hablarte un poquito. O sea, desde que estuviste en Zafras hasta el tema de la sobrevivencia en helicópteros y ver el tema de petróleo y estar en África, que me imagino que debe ser algo que emocionalmente también te impacta. Y hoy por hoy haciendo un proyecto, vamos a llamarlo proyecto, que ayuda a las personas y les da una segunda oportunidad, podemos decirlo. Sí. Y realmente, ¿qué dirías hoy? ¿Alguna frase, algún mensaje para animar a las personas que se arriesguen, que lo hagan, que sigan sus sueños? Al final creo que tú sabías a dónde ibas a llegar, pero te diste cuenta pues ya en el proceso, ¿no? Lo que podría decir es que está muy bien perseguir nuestros sueños, pero tenemos que aterrizarlos primero, formarnos en el campo en que queremos, sea lo que sea, que queramos producir un bien o un servicio, formarte. Primero educarte tú, tener mucha disciplina y constancia. Y eso te va a llevar a la calidad en tu producto o servicio y siempre mantener el norte. O sea, está muy bien tener ese sueño, pero muchas veces nos quedamos volando en el sueño. No, hay que aterrizarlo, plasmarlo. Si uno no tiene las herramientas, asesorarse de alguien que te pueda ayudar como a empezar a materializarlo y siempre perseguirlo desde el amor. Eso creo que es muy importante, verlo también como en qué voy a servir con esto a otras personas,
tu producto o tu servicio, y hacerlo con entrega y pasión, pero con una formación, llamémosle técnica o científica necesaria para que te permita brindar ese bien o servicio con mucha disciplina y entrega y paciencia. La verdad que la paciencia y la perseverancia creo que es una gran clave para lograr los objetivos que uno tiene, ¿verdad? Y antes de terminar, porque ya producción me está diciendo, ¿cuál sería tu sueño de hoy a mediano plazo con tu proyecto? Continuar brindando estos productos a Guatemala, ir modificando algunos productos, o sea, no quitando algunos, sino creando tal vez algunos nuevos. De hecho, este año va a salir uno nuevo. Y seguir educando en temas de salud con mi ejemplo, con las charlas que puedo dar, con los cursos que he creado, y que las personas se reconecten con su naturaleza, con su cuerpo y con la alimentación. Es que de verdad en la alimentación está la solución de tantas cosas, pero estamos un poco desconectados. Entonces sí veo a mediano plazo esa como labor educativa de difundir esa información para reconectar con la alimentación y dentro de esto incluir a nuestras bacterias benéficas de los fermentos. La verdad que fue una charla muy agradable. Creo que podríamos hablar más, pero te agradecemos por este tiempo, por este espacio y esperemos verte asesorando a otras personas en otros países y en otros proyectos, la verdad. Y agradecemos a todos por ver el podcast y que nos sigan en todos nuestros canales. Y por favor, no olviden de contactarse con María Elena con su proyecto de probióticos. Realmente a mí me gustó y espero que me deje todos, pero todo depende de ella. Ahorita vamos a hacer una party fermentada. Pero les agradecemos a todos por vernos cada semana y tener a personas que realmente valen la pena que nos cuentan su historia. Te agradezco bastante. Gracias, ¿oíste? Fabián. Gracias, Fabián, y a todos los que nos escucharon. Y gracias a todos.